Que Dios te bendiga grandemente. Espero que al poder escuchar aún esta corta meditación que le he titulado Llamadas por la sangre del Cordero, déjame contarte algo que sucedió hace más allá de 2000 años atrás. Pasó cuando Jesús de Nazaret no solamente vino aquí, nació como un bebé, se limitó como una persona como tú y yo, porque tenía pañales, lo dice los evangelios, precisamente Lucas lo menciona, encontrarás a bebés en pañales, hablando el ángel a los pastores. Y vemos también que en Filipenses capítulo 2 verso de 6 en adelante, que él dejó toda la forma de Dios, no se aferró a ellos, sino sencillamente se hizo forma de siervo, forma de hombre, se limitó, tanto así que aún sus fuerzas fueron como las tuyas, como las que yo tengo, pero él, este hombre, Jesús, se vistió en santidad, caminó en santidad por las decisiones que él tomaba diariamente. ¿Fue sumamente difícil? Claro que sí. No digamos que él ha nacido en un periodo lleno de falta de maldad, ¿no? Recordemos que él nació en un periodo donde los gobernantes se creían Dios, donde había maldad y lo veían normal. Abandonaban a los pequeños con defecto, hablando físicamente, a su suerte, ya sea en las plazuelas, ya sea en los bosques, en los vallados, en el desierto. Y gran parte de esos pequeños morían, ya sea por el calor o por el frío que tenían, o por un animal de rapiña que sencillamente los devoraba. Y podemos ver que sencillamente él nació en un lugar sencillamente mucha maldad había. Él tuvo las pruebas que tú y yo tenemos. Hebreo lo va a decir que fue tentado en todo, pero en todo él fue aprobado. Pero fue aprobado como hombre, de acuerdo a su decisión. Y ya al culminar ya su llamado, su ministerio de Jesús siendo el que creó todo, aún eso, él era obediente hasta la muerte de cruz, declara la Biblia. Hemos podido darnos cuenta que ya sea en los evangelios o en las películas que podamos ver se refiere a la Biblia o series que hoy en día podemos ver ya sea en las redes sociales, en el YouTube, en las plataformas. Sencillamente nos damos cuenta que él hacía llamados. A Pedro le va a decir: ven y te haré pescadores de hombres, como a Juan, a Jacobo y a Santiago, ¿no? También podemos decir a Mateo también como recaudador de impuestos lo llama, ven. O podemos también darnos cuenta que él tenía su itinerario y él tenía que llegar a un lugar como la mujer samaritana en el capítulo de San Juan, capítulo 4. Lo podemos ver de cómo él llega en la hora exacta, en el momento exacto, para encontrarte con esa mujer que estaba escondida. Y nos damos cuenta que siempre él llegaba a la hora exacta. Ahora, ya había pasado los 3 años que había enseñado a sus discípulos, que había enseñado a este pueblo judío, llamado en aquel entonces Palestina. Pero sencillamente nos podemos dar cuenta que lo arrestaron como si fuera el peor de los villanos. Las profecías se estaban cumpliendo. Dice que exactamente se estaban cumpliendo 60 profecías sobre su muerte del Antiguo Testamento. Una de las más fuertes es Isaías capítulo 53, donde declara que ni rostro tenía y declara cómo este siervo iba a callarse la boca y no iba a proferir palabra alguna,
Búscalo, te vas a dar cuenta de cómo Isaías capítulo 53 empieza a decir aún este trayecto tan, no solamente desgastante, sino tan terrible, tan agobiante para una persona. Y recordemos que Jesús era un verdadero hombre, con tus limitaciones, con el mío. Él se va a orar sencillamente con sus discípulos, y en esa noche, después de la oración, sencillamente vamos a poder ver cómo lo arrestan. En las vigilias, cómo lo arrestan a él, cómo lo llevan y lo interrogan como el peor preso de la historia en aquel momento. Cómo lo interrogan los sacerdotes, cómo lo interroga Pilato, cómo lo interroga Herodes. Y infinidad de situaciones llevó, cómo lo golpearon en el rostro, cómo le pusieron la corona de espina, cómo se burlaba, cómo lo escarnecían, cómo le aventaron 39 latigazos. Esos látigos sacaban piel, no solamente la sangre, una tortura tan terrible. Pero a pesar de estas cosas, él tenía el control de todo este escenario. Él se había preparado para este escenario. Y se había preparado para tener este encuentro tan inusual que cambió la vida de un ser humano. Y cambió la vida de toda una familia. Dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versos 21 y 22, mira lo que dice. En el 21 dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, que le llevase la cruz. Verso 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, o más conocido como el Calvario. Sencillamente, vemos a una persona obligada a cargar un madero. Los estudiosos han sacado, y eruditos han sacado, que simplemente no han podido Jesús cargar esa cruz como nosotros podemos imaginar, esa cruz, tanto horizontal como el vertical, porque pesaba aproximadamente 150 kilos a 170, que solamente el lado horizontal, que pesaba exactamente entre 40 kilos o 35 kilos. Recordemos que los romanos tenían una misión, y el que estaba siendo torturado tras esta marcha también tenía que llegar a su destino, y tenían que por lo menos aligerar la carga. Pero a pesar de estas cosas, Jesús estaba débil, porque recordemos que lo habían apresado, y durante la noche que faltaba, lo interrogaron, lo torturaron, amaneciendo, y después en el palacio de Antonia, en el pretorio donde estaba Pilato, y pone la sentencia de muerte, eligen a Barrabás. Desde ahí sale Jesús hasta el Gólgota. Aproximadamente son 997 metros, casi 1000 metros, que Jesús tenía que cargar este madero. Pero estaba tan débil, porque la noche anterior no solamente no lo habían dejado dormir, sino lo habían torturado. Estaba débil porque era hombre, así como tú y yo somos. Fue una noche terrible.
pero él agarró el madero, sabiendo que no podía llegar, porque sabía quién tenía que acompañarlo. Él planificó antes de la fundación del mundo este encuentro con este tal Simón de Cirene. Cirene, en aquel momento, en aquella época, era una pequeña ciudad al norte de África, donde era una ciudad griega. Y tras la helenización del imperio griego, se adoraban al dios Sol y algunos dioses griegos. Después lo conquistó Roma y también adoraban a estos dioses romanos. También adoraban a dioses egipcios. Pero también había una pequeña comunidad judía, una sinagoga, donde hablaban sobre el Antiguo Testamento como tú y yo conocemos, las Escrituras. Y ahí aparece Simón de Cirene. Como todo buen judío, él tenía que viajar a su tierra natal para rendir simplemente un sacrificio que le limpie todos los pecados de él y de toda su familia. Así que él planificó este viaje a Judea, porque esto no se veía, esta terrible escena no se veía en este tiempo de fiesta de Pascua, porque la Pascua era algo solemne y sagrada para los judíos. Así que simplemente él viaja con su familia, días antes seguramente. Y recordemos que los judíos siempre tenían tierras en donde ellos nacieron, porque había una ley de herencia de familia. Él desciende con su familia y este viernes, muy de temprano seguramente ha ido. No se imaginaba lo que estaba aconteciendo. Solo se fue al campo. Y cuando él estaba viniendo del campo, se encuentra con un desfile de entierro, de sentencia de muerte, donde él escuchaba seguramente voces decir: maldito, mátenlo, por blasfemo, y otras palabras más hirientes seguramente. Él no se imaginaba que él tenía que ver con este asunto. Sencillamente los romanos ven que Jesús no va a poder lograrlo y toman la decisión de aplicar la ley romana de una milla, que era impuesto por este imperio para cargar las cargas de los soldados. Una milla romana. Una milla romana aproximadamente era de 1480 metros. O 1000 pasos dobles de los soldados romanos. Era a todas las naciones o pueblos que este imperio romano había subyugado. Tenía que cumplirla, porque sencillamente estaba la vida de la persona que elegían en peligro. Así que este hombre, Simón de Cirene, fue obligado y seleccionado y escogido por el imperio, por los soldados, por el centurión, para cargar este madero y así ellos puedan cumplir su misión. Su misión era crucificarlos. Era una crucifixión o un acto que ellos hacían, que ellos ya sabían cómo hacerlo. Así sencillamente le entregaron ese madero horizontal que pesaba aproximadamente entre 35 kilos a 40 kilos. Así que él toma el madero y empieza a seguir los pasos de Jesús. Es increíble ver esto, ¿no? Dentro de su interior, imagino lo que él puede decir
Cuando una persona es obligada, sin tener ni siquiera la decisión de poder decir no a esto, estaba sumamente molesto seguramente. Porque recordemos que la sangre, para ellos, de una persona malhechor, porque a Jesús tenía ese título, lo están matando por sedición, por revolucionario, junto a dos, como luego lo vamos a poder ver. Y sencillamente, esa sangre, al agarrar Simón de Cirene ese madero, Jesús estaba sangrando por todas las partes que tú te puedes imaginar. El madero estaba ensangrentado. Sencillamente, la sangre del cordero estaba en su cuerpo. Renegando seguramente muy dentro de él decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasé por aquí? ¿Por qué estoy pasando esto? No debí estar aquí, no debí salir de mi casa, debí quedarme con los míos, ahora estoy inmundo, ahora ahora tengo que hacer un periodo de purificación después de esto, seguramente que eran 40 días. Yo solamente llegué para aquí, para la Pascua, para ya seguramente hacer mi sacrificio y ser limpio, pero ahora soy inmundo, soy maldito, estoy agarrando la sangre de un delincuente. Pero paso tras pasos caminaba Jesús y él tenía que seguirle. Este encuentro lo planificó Jesús, pero Simón no lo sabía. Escuchó las palabras que le decían a Jesús en el trayecto. Palabras muy hirientes seguramente. Su concepto de Simón de Cirene fue cambiando cada vez más. Y cuando llegaron a Gólgota, seguramente el concepto que él tenía había cambiado. Recordemos que en este desfile habían 3 personas sentenciadas a muerte. Entre ellos estaba Jesús y los otros que sí habían cometido ese delito. Simón de Cirene no sabía cómo estaba la situación, pero sabía que uno no abría su boca para maldecir o para mostrar enojo. Ni rostro tenía. Seguramente se recordó de Isaías capítulo 53, donde decía, ni rostro tenía Jesús, y por sus llagas hemos sido sanados. No sabía cómo mencionar, y cuando llega al Gólgota y empiezan a clavar en las manos y en los pies a Jesús, el Mesías, sencillamente el concepto de Simón empezó a cambiar. Cuando vio los cielos oscurecerse, cuando vio clavando ese letrero que decía Rey de los Judíos, sencillamente el concepto de este Simón estaba cambiando. Recuerda, la sangre de Jesús estaba en todo su cuerpo de este hombre, en todo su cuerpo, en todo su ser. Ya no podía más seguramente. La sangre del Cordero lo estaba llamando cada vez más fuerte. Al escuchar palabras hirientes como también palabras de promesas de parte de Jesús, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Cada vez más su corazón de él, la sangre lo estaba llamando, la sangre de ese Cordero. Escuchar la promesa que lo hizo a un delincuente al costado de su cruz. Acuérdate cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús decirle, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Era algo tan profundo
que él había estudiado seguramente. Esas palabras retumbaban en su alma y la sangre del cordero cada vez más le llamaba fuerte. Vio oscurecerse todo, pedir tengo sed, que le dieron vinagre, profecías que se cumplían. Él conocía de profecías, Simón de Cirene. Y cada vez que veía ese cuadro de Jesús ahí, a un Dios real, él ya no podía más. Ya no podía más. En eso sucedió un terremoto. Se sacudió la tierra y también seguramente el alma de este hombre. La sangre del cordero se estaba virtiendo para perdón de sus pecados y también para perdón de tus pecados y mis pecados. La sangre del cordero lo estaba llamando. Y cuando escuchó a este cinturón romano decir, a este oficial romano decir, en verdad, él, este hombre, es hijo de Dios. Ya no pudo más. Y luego gritar Jesús con todo su ser y con las últimas fuerzas, gritar, consumado es, todo está pagado. Simón de Cirene entendió ese sacrificio que este hombre había hecho por él. Él ya no podía más cargar la cruz, pero Jesús sí. Hasta el final, hasta el último minuto seguramente él dijo, yo merecí estar ahí. Yo merecí estar ahí. Cuando acabó este acontecimiento, fue a su casa y en medio de su familia, de su esposa, como dice Romanos capítulo 16, versos 3, porque recordemos que Marcos refirió a Rufo y Alejandro, que eran hijos de este Simón de Cirene. Pablo, el apóstol, dice, Romanos 16:3, saludó a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Recordemos que esta familia fue impactada por este Simón que vivía en Cirene. Él compartió a los suyos. Recuerda muy bien, Dios te está llamando a ti para que seas salvo en Él. La salvación. ¿Qué es la salvación? Nosotros nos estamos yendo al infierno. Ni un hombre podía cumplir esto. Solo Jesús. Estábamos yendo a un camino que parecía derecho, pero a la final era su fin de muerte. Y sencillamente nadie podía evitar esto, solo Jesús. Y Jesús murió para que tú y yo tengamos la salvación, para que Simón el Cirene entienda que la salvación le dio Jesús. Mira, Simón significa el que escucha a Dios y Jesús significa salvación, el que escucha a Dios y a su salvación. El que escucha a Dios de su salvación. Él entendió el mensaje. La sangre del cordero lo estaba llamando. Y ahora estaba compartiendo con su familia. La sangre que aparentemente lo hacía inmundo. No. Como dice Mateo capítulo 3, cuando Juan le presenta a Jesús frente a toda esa multitud que se estaban bautizando, ahí está el cordero que quita el pecado del mundo. Esa sangre le estaba quitando todo el pecado para toda su vida de este hombre. Solo se tenía que bañar con la sangre del cordero. Y compartió con los suyos. Y seguramente le dijo a su familia sobre este encuentro.
y sobre este llamamiento inusual, que él no lo pensó, pero que sí lo planificó Dios. Hay una promesa de parte de Dios: yo y mi casa serviremos. El libro de los Romanos fue escrito en el año 54, 10 años menos, 11 años menos que el Evangelio de Juan Marco. El libro de los Romanos, la carta a los Romanos, fue escrito a la ciudad de Roma, donde los cristianos, hijos de Dios, se habían reconocido a Cristo, pero tenían una dificultad. Sencillamente, ellos vivían una vida y sencillamente habían ingresado personas enseñando que no era importante vivir la vida que era en Cristo, que era guardarse todo su ser para Dios. Y estaban tomando decisiones que sencillamente no agradaban a Dios. Y Pablo ordena del capítulo 1 al 11, de cómo Dios hizo todas esas cosas. Empezó a ordenar todas las cosas que hizo Dios por el hombre, cómo lo rescató, cómo el hombre estaba en condenación eterna, cómo el hombre estaba exiliado, pero todo lo hizo Dios para que el hombre tengan esa relación de ser hijos de Él, de vivir una vida como hijos de Dios. Romanos enseña esto: todo lo que hizo Dios por el hombre del 1 al 11 y todo lo que el hombre tiene que hacer para Dios, enfocando a la familia, al gobierno, a la ciudad, al prójimo, del 12 al 16. Y Pablo lo enseñó, y esto fortaleció a la iglesia, y empezaron a vivir una vida con agradecimiento a Dios. Pero ahora, en el tiempo de Marcos, Juan Marcos sabía de esta experiencia de retroceder cuando uno está avanzando, porque en el primer viaje misionero Pablo y Bernabé lo llevan y él experimenta el primer viaje misionero a varias regiones, varias naciones, varios pueblos. Pero al ver que no era como él lo imaginaba, sino sencillamente era algo peligroso, y él no estaba ni siquiera maduro para entender esto, decide ir. No, ya no va conmigo, y se va. Y cuando de vuelta van a hacer el viaje misionero, lo llama. Y él dice, no, yo quiero ir. Pero Pablo le dice, no, tú no dejaste este tal lugar, y sencillamente no va con nosotros. Y Bernabé dice, no, tiene que ir con nosotros, porque entendía Bernabé que él no estaba preparado todavía, pero que sí tenía ese corazón y ese coraje, pero todavía no era su momento. Y hubo un conflicto donde se dividieron los dos. Pero Juan Marco aprendió, porque Bernabé también hizo viajes misioneros. Déjame decirte que él entendió el problema que estaba pasando la iglesia en Roma en el año 64 a 68. No te puedo decir el año exacto, pero entre los años 64, cuando se incendia Roma, y Nerón echa la culpa a la iglesia, se volvió sencillamente el meollo de los problemas, el meollo de los conflictos, el meollo de las persecuciones. Y Juan Marco entendió esto. Él había sido instruido por Pablo, también por Bernabé, pero también por Pedro, basado en la experiencia de la vivencia de Pedro. Es inspirado por el Espíritu Santo a escribir este evangelio y mandarlo a Roma para que ellos tengan la valentía de seguir su llamado, que era ser llamados de Dios, hijos de Dios, que sean fuertes, que sigan sirviendo al Señor Dios, que sigan
avanzando en el reino de Dios. Él entendía la perfección y por eso refiere a estos hijos de tal Simón de Cirene, a Rufo y Alejandro. Esta familia fue impactada por Dios. Tu llamado principal para salvarnos, y a todos Dios dice que no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Porque hay un infierno que Jesucristo ha muerto para que tú no llegues a ese lugar, sino que aceptes en tu corazón y en tu alma y en tu ser, y que también los tuyos puedan tener esta oportunidad. No se determinen solamente a hablar. Es bueno hablar, pero a veces las acciones conllevan a que las personas puedan tomar este ejemplo de vida y puedan decir, yo lo voy a hacer porque Dios me da la victoria y porque lo he visto hacer esto en mi papá, como seguramente lo vieron Rufo y Alejandro. Se dice que murió Simón de Cirene, muerto, ejecutado, no se sabe cómo, pero de que murió por Cristo sí, seguramente que sí. Él sabía con quién se había encontrado. Él sabía a quién servir. Yo en mi casa serviremos, decía él. Enseñó a su esposa, a sus hijos. No se sabe si tuvo hijas. La Biblia generalmente no lo menciona. Pero déjame decirte que él llevó esta experiencia a su casa y también a su región donde él vivía, a Cirene. En el libro, en la carta de Hechos, en la carta de Hechos, capítulo 13, vemos también a otro de esta región de Cirene, que era un profeta que dice, sepárame a Bernabé y a Saulo. Sepárame a Bernabé y a Saulo. Significa que este hombre trabajó duro. Y también significa que tú y yo tenemos que trabajar duro para el Señor. Dios también nos está llamando a cumplir ese llamado particular que cada uno tiene de nosotros, que Él nos planificó antes de la fundación del mundo, para que no solamente para anunciar la virtud de aquel, sino también nos dio funciones, dones espirituales. A uno le dio ser profeta, maestro, al apóstol, pastor, maestro. Como dice Efesios capítulo 4:11, porque los dones son irrevocables como también el llamamiento. Así de sencillo es. Cada uno tenemos una función. El brazo cumple una función. El ojo cumple una función. La nariz cumple otra función. Pero si este brazo quiere ser nariz, simplemente no puedo respirar. Y quizás pueda morir. Es igual. Cada uno cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. En Jeremías 1:5 dice, porque te conocí antes en el vientre de tu madre y te di como profeta a las naciones. Así nosotros también tenemos una función y debemos seguir trabajando en Dios, evangelizando a tiempo y fuera de tiempo, porque los días son malos. Y también debemos servir con nuestra casa, con nuestra iglesia. Si el día de hoy tu familia no está contigo sirviendo a Dios, empieza a orar. No solamente orar, a mostrar a quién tú estás sirviendo, para que eso enamore a los tuyos también. Recuerda que este hombre empezó solo, cargando un madero. Le costó. Claro que sí, no solamente 1000 metros, sino todos los demonios estaban ahí. Era tan pesado. Pero la gracia de Dios lo envolvió. Porque dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La sangre de Cristo, del Cordero, lo cubrió a él, cubrió a su casa y cubrió a su llamado. El día de hoy Dios te dice, yo voy a cubrirte a ti para salvación. Cubriré a tu casa. Y lo que he dicho, he escrito, que tú hagas para mí, lo haré.
Así que amigo, amiga, te animo a que sigas adelante en el llamado de Dios, siguiendo y sirviendo a un Dios real y verdadero, que sigue cambiando, que sigue transformando vidas. Recuerda, tú eres una fuente de bendición para los tuyos, así como lo fue Simón de Cirene. Una fuente de bendición que fluye desde el mismo cielos para ser canales de bendición. Así que sigue para adelante, sigue, no te canses, porque la sangre del Cordero está en todo tu ser, en toda tu alma. Así que amigo, amiga, no veas a las circunstancias que hay. Siempre mira a Cristo. Siempre mira a Cristo. Así que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Espero que sigas este llamado tan increíble, impactante y sobre todo que nos llena de paz. Bendiciones.